el título ya nos dice una idea de lo que vamos a hablar en el día de hoy, lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Porque es el Espíritu Santo que nos habla, que nos dirige. Como decía el Señor ahora en la administración, Jesús mandó al Espíritu Santo. Él dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a mandar al Espíritu Santo para guiarnos a conocerle a Jesús. Iba mandando al Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos, ayudarnos, para estar en nosotros y en medio de nosotros. ¿Y cuántos creemos que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros y en nosotros? Amén. ¿Cuántos creemos que Él está aquí? Bueno, vamos a presentarle al Señor este tiempo y vamos a orar, que gustó hoy el tema de la oración. Gracias, Padre, te damos por este día, Señor, y Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú como consolador, ayudador y guía, Señor, para nosotros, Señor, nos hables. Háblanos, Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor, trae revelación a nuestras vidas, Señor, porque solo queremos escuchar tus palabras, Padre, que son perfectas y agradables, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema de hoy es la oración, ¿no? La oración. Cuando se dice oración, hay muchas cosas que podemos pensar, ¿no? Oración, normalmente, en general, no entrando en contexto bíblico, oración es un grupo de palabras que están juntos y que terminan con un punto. Esa es la oración. Terminan con un punto, ¿no? Que vemos ahí que ponemos, hoy me fui al parque y punto. Esa es una oración en general. Pero eso no es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver lo que es la oración dentro de la Biblia. ¿Qué tipo de oraciones vemos en la Biblia? ¿Qué tipo de resultados vemos a través de la oración? Porque yo creo que algo muy importante para verificar algo es ver el resultado de algo. Para verificar que algo es bueno. Sabemos que Dios es bueno, ¿por qué? Porque hemos visto el resultado de su bondad. Hemos visto su bondad en nuestras vidas, ¿no? Por eso podemos decir que Dios es bueno, porque hemos visto la evidencia de su bondad. Y lo mismo es con la oración. La oración se dice que es poderosa y que nos ayuda a nosotros como hijos de Dios para comunicarnos con nuestro Padre, porque hemos visto los resultados que puede traer la oración a las vidas de las personas. Y hoy vamos a ver algunos resultados dentro de la palabra del Señor. Algo que a veces puede venir a la cabeza cuando decimos la oración es, alguna gente dice que es hablar con Dios. Y sí, hablar con Dios. La oración es una forma que nos comunica. Es cómo nos comunicamos nosotros con Dios. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, se comunicaba a través de la oración. Podemos leer en los evangelios que él madrugaba o en medio de la noche se iba a solas a orar, a estar en comunión. La oración nos permite estar en comunión con Dios, a estar comunicados con Dios. Igual que yo hablo con un familiar, con un amigo, con un conocido, lo mismo en la oración es hablar con Dios, ¿no? Hablar. Otra cosa que a veces puede referir a la oración, clamar a Dios, el clamor, pero no clamor de reclamar, sino clamor de pedir por algo que necesitamos, pedir, por ejemplo, misericordia. A veces se ora por pedir perdón, por pedir por discernimiento. O sea, hay por muchas cosas que podemos clamar a Dios. Otra de las oraciones que hay es la intercesión. Ahí veo que algunas intercesoras están conectadas, las intercesoras que están ahí, la intercesión. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es cuando uno o grupo de personas oramos por otra persona o otras personas. Ponemos la vida de esas personas delante de Dios. Esa es la intercesión. Y también está la oración por reconocer nuestros pecados y por arrepentimiento. Hay muchas formas de poder orar, ¿no? Muchas formas de poder orar, pero la oración, porque a veces la gente quiere complicar lo que es la oración.
La oración simplemente es nosotros comunicarnos con Dios. Es como, había una película cristiana que decía mi línea personalizada con Dios. O sea que una niña tenía su propio móvil así como los antiguos, para poder llamar a Dios, comunicarse con Dios. Esa es la oración, o sea, no con un móvil, no podemos buscar el número de Dios y llamarlo, pero podemos comunicarnos con Dios directamente, pero a través de Jesús. Es a través de Jesús que podemos comunicarnos con Dios. No es que directamente estamos hablando con el Padre. La palabra dice que Jesús intercede por nosotros. O sea que todo lo que nosotros oramos lo escucha Jesús y esas plegarias las lleva al Padre. Jesús es ese puente que nos permite conectarnos con el Padre, ¿vale? Y así nos podemos comunicar. Quería hacer esa base para nosotros poder entender un poquito que la oración básicamente es comunicarnos con Dios, hablar con Dios. ¿Y qué puede hacer la oración? ¿Qué puede traer la oración? La oración, por ejemplo, puede traer libertad. La oración puede traer libertad. A lo largo de la Biblia vemos muchas formas que Dios liberta o trae libertad a personas porque ellos oraron. Algo muy importante es, la oración es muy importante en cuestión de cuando necesitamos algo. ¿Por qué? Porque si uno no pide lo que necesita, no lo va a recibir. Es como cuando uno le pide el favor a una persona. Si yo le voy a pedir a alguien un favor, si yo no le pido a alguien un favor, pero espero que me haga el favor, ¿cómo es que la persona me puede hacer el favor si yo no se lo he pedido? Sí, sabemos que Dios sabe todas las cosas, pero no significa que por eso no deberíamos comunicarnos con Él. Debe haber esa comunicación como los hijos se comunican con su Padre. Nosotros como hijos de Dios podemos y debemos comunicarnos con nuestro Padre, estar en esa constante comunión. Y una de las formas y uno de los resultados que más se ve en la Biblia por la oración es que trae libertad. Libertad. Libertad, o sea, ¿no? Que quita a alguien de la esclavitud, quita a alguien de las ataduras o de cualquier cosa que no les permita ser libres. Por eso decimos que donde hay el Espíritu de Dios hay libertad, porque nosotros al orar al Espíritu Santo, Él trae libertad. Y ahora mismo en la administración orábamos por libertad, ¿no? Esa oración trae libertad. Y vamos a ver un ejemplo de libertad en la Biblia. Y uno de los ejemplos que yo digo que esto es un ejemplo muy conocido, es la historia de la reina Esther. Como muchos sabemos la historia de la reina Esther, ella era una judía que estaba viviendo en Persia con su primo Mardoqueo, me parece, no tío, primo, sí, primo, y ella al final fue elegida entre muchas que habían sido llevadas al palacio del rey de Persia, fue elegida para ser la esposa del rey, para ser la reina de Persia. Y hasta el momento no se entendía por qué una judía había sido llamada a ser reina de Persia, aunque la misma gente no sabía que ella era judía. Hasta que llegó el momento. A veces Dios nos pone en un lugar para que por un plan y propósito. Si nos ponemos a pensar en donde estamos ahora, quién sabe si Dios quiere usar esa posición donde estamos ahora para su gloria. Y Esther llegó a ser reina de Persia y hasta ese momento no entendía por qué. Hasta que llegó la razón por qué. En Esther 4, se había hecho un decreto que los judíos iban a ser exterminados. Se había hecho un decreto en Persia porque ya había un hombre llamado Amán que quería deshacerse de los judíos. Y para hacer eso, engañó al rey, lo engañó y lo hizo pensar que quitarse los judíos iba a ayudarle al rey. O sea, no le dijo que eran los mismos judíos, le dijo que había un pueblo que tenían sus propias costumbres
y tenían sus propias maneras de vivir, porque los judíos siempre mostraban a Dios a través de su cultura. Y Amán se quería deshacer de ellos, entonces el rey le dio permiso para firmar ese decreto. Y llegó el momento donde la reina Esther al final entendió por qué Dios le había llamado a estar en un tiempo como este. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, ¿no? O sea que Esther había dicho, todos los siervos del rey, desde el Esther 4:11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. O sea, Mardoqueo le había dicho, tienes que ir al rey de parte de por tu pueblo. Pero dentro de los tiempos difíciles siempre va a haber un obstáculo. Dentro del momento de oración siempre va a haber un obstáculo. A veces, la mayoría del tiempo hay un obstáculo y hay que orar que ese obstáculo se quite, ¿no? Y el obstáculo era que si ella iba delante del rey, iba a morir. Si ella iba en contra de la ley, iba a morir y los judíos serían salvados por otra persona. Pero Mardoqueo le dijo, ¿qué pasa si tú fuiste elegida para esto? Y si fuiste elegida, ve a hacer lo que tienes que hacer y salva a tu pueblo. Dijo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ya había un obstáculo. No estamos diciendo que cuando alguien va a orar o presentar algo delante de Dios, todo es porque todo es sol y no hay lluvia. Va a haber un obstáculo. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro de liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, le dijo, quién sabe si Dios te eligió para esta misma situación. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. O sea, Esther había visto el obstáculo que había. No era fácil, había un obstáculo. Pero Mardoqueo le dijo, ¿qué pasa si Dios en verdad te eligió para este momento? Y ahí es cuando Esther entendió que en sus fuerzas no iba a poder, que en su capacidad no iba a poder, y que solo podía depender de Dios. Y la oración no es que necesariamente tiene que ser uno solo. La oración a veces, en grupo, tiene mucho poder. Porque como dice la palabra, cuando vienen 2 o más en el nombre de Dios, el Espíritu Santo estará ahí. Y serán escuchados, dice la palabra de Dios. O sea que cuando hay un grupo de personas orando delante de Dios, esas oraciones son escuchadas y hay poder. Pero no poder por ellos, sino por Dios que está escuchando sus oraciones. Y ella le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. O sea, ve y reúne a todos los que están, todos los judíos. Y ayunad por mí. Dentro del ayuno hay mucha oración. En el ayuno no es un tiempo donde uno se salta el desayuno o la cena o toda la comida y ya está. El ayuno es un tiempo que sacamos para andar en comunión y comunicación con Dios. O sea, andar en constante oración.
Y ellos ayunaron, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, ella entendió que en sus fuerzas no podía, dijo. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a presentarlo delante de Dios, para que Él me dé gracia delante del rey. Y si perezco, que perezca. Fue muy fuerte porque ella decidió confiar en Dios. Ella decidió ponerlo en las manos de Dios. Alguien que tiene dureza de corazón no oraría. ¿Por qué? Porque la oración lleva fe. Y la persona de dureza de corazón no tiene fe. Piensa que todo lo puede solo. Entonces dice, no, Dios, yo no necesito tu ayuda. Yo lo voy a hacer solo, yo lo voy a hacer sola. Pero ser reconoció que ella sola no podía. Y pidió apoyo. A veces la oración se ve muchas veces en el grupo de intercesores que cuando alguien está en necesidad pide apoyo en oración. Eso no es malo, eso es bueno. Porque a veces al orar todos por lo mismo y presentarlo delante de Dios, Dios obra. No se está diciendo que si yo oro solo, Dios no va a obrar. No, pero a veces el apoyo de otros ayuda, porque uno solo no puede. Y el obstáculo era que si ella iba delante del rey, iba a perecer. Iba a ser matada porque iba en contra de la ley. Pero ¿quién está por encima de la ley? ¿Quién está por encima de todo principio en la tierra? ¿Quién está por encima de todos los reyes y las reinas de este mundo? Dios. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos creemos que Él es Dios y Él está por encima de todo? Que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como Dios está por encima de todo, y Él está mandando a Esther a ir al rey, aunque fuera en contra de la ley, si Dios le mandaba hacer eso, ella todo lo que tenía que hacer es confiar en Dios. Y ella decidió poner con su confianza en Dios y orar. Decidió ponerlo en las manos de Dios, decir, Señor, en tu capacidad yo no puedo. Y no solo ella, sino todo el pueblo judío de Susa, orando y orando por 3 días, sin beber y sin comer. 3 días, día y noche, orando por la gracia de Dios sobre Esther. Y cuando fue Esther, uno lo puede leer desde casa, usted lo puede leer desde casa, pero cuando fue Esther delante del rey, que no fue en su capacidad, sino fue no fue llena de todo del poder del Espíritu Santo y de todas las oraciones que se habían hecho por ella. Fue, ¿y ustedes creen que pereció? No. El rey extendió el rey extendió el cetro de oro. Y ella tuvo gracia delante del rey. Y sí, tomó tiempo y proceso, porque en la historia ella no es que la primera se lo dijo al rey, le mandó una cena con Amán, y después a otra cena, y ya al final, después de las cenas, al final sí le dice, mi pueblo está siendo atacado por este hombre malvado Amán. Y el enemigo fue derrotado. Y el pueblo judío tuvo victoria. Pero no por sus fuerzas, no por su capacidad, sino porque presentaron todo delante de Dios. Decidieron orar. Y ahí se ve la evidencia del poder de la oración, que trae libertad. Al ellos orar y presentarlo delante de Dios, Dios pudo liberar a los judíos de Persia de ser derrotados y destruidos. ¿Y cuántos podemos reconocer que Dios tiene todo el poder? Que al presentarlo delante de Él no estamos siendo débiles, estamos siendo fuertes. Porque al presentarlo delante de Él, al orar, al clamar, al hablar con Él, Dios puede obrar con poder. Y aquí vemos que el pueblo judío fue libertado de ser derrotados. Ellos todos podrían haber sido aniquilados. Y hasta el día de hoy los judíos celebran ese día donde ellos fueron liberados.
gracias a Dios usando a la reina Esther. Pero no porque ella quiso ir con sus propias fuerzas y su orgullo, no. Ella fue humilde y decidió presentarlo delante de Dios. Una persona que ora ora genuinamente, no ora con orgullo. Ora con humildad, ora con confianza, con convicción, entendiendo que Dios tiene el poder y si uno lo presenta delante de Él le da a uno la victoria. Y aunque se veía como si ellos no iban a poder ser liberados, fueron libertados. ¿Por qué? Porque decidieron orar y presentarlo delante de Dios. Y esto no es el único ejemplo, iglesia, de tantas oraciones que se hacen delante de Dios. En la oración hay poder y hay que empezar a creerlo, iglesia. Ahí donde está allí, en la oración hay poder. Al presentar todo delante de Dios hay poder, hay victoria, hay sanidad, hay libertad. Porque si oramos en el nombre de Jesús, vemos a Dios darnos la victoria. Al nosotros orar, Dios puede obrar en medio de nosotros. Y otra característica también de la oración es que trae sanidad, que trae perdón, trae misericordia. Hay muchas maneras que la oración puede obrar y muchos resultados de la oración. Y otro ejemplo que podemos ver de la oración es Jabes, la historia de Jabes. No sé si algunos han escuchado la historia de Jabes. Jabes no era el favorito de su familia. Jabes no era el más fuerte o el más rico o el más apreciado. No, era totalmente lo opuesto. Dios a veces quiere obrar en medio de lo que parece que no hay salida. Pero nosotros tenemos que presentarlo delante de Él. Y Jabes, él sabiendo su condición, él sabiendo que hasta la misma familia pensaba que él no iba a llegar a ningún sitio. Él decidió presentarlo delante de Dios. Él decidió orar. Y otra cosa que Dios hace en la oración, otro resultado, es que Dios suple todas nuestras necesidades. Y Jabes decidió orar, creer que si lo presentaba delante de Dios, Dios iba a suplir sus necesidades. Y vamos a leer en Primera de Crónicas 4:9. Primera de Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea, la madre no le puso un nombre bonito. Le puso un nombre que significaba dolor. Porque digo, como yo lo parí con dolor, lo voy a llamar dolor. Jabes significa dolor. Por cuanto lo dio a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, Jabes viendo su condición, viendo que hasta la misma madre le puso por nombre dolor, dijo, no, yo no voy a intentar buscar suplir mis necesidades o sacar bendiciones de mi capacidad. Alguien que ora reconoce que en su capacidad y en sus fuerzas no puede, que es en el poder de Dios, que sobrepasa toda situación y es en el poder de Dios que hay victoria. Y Jabes entendió eso y clamó. Esta oración que hizo fue un clamor delante de Dios. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, Jabes dijo, Señor, si me dieras bendición, Señor, si me dieras lo que necesito, Señor, porque tú sabes en qué situación estoy, en qué condición estoy. A veces es necesario
decirle a Dios cómo estamos, aunque Él lo sabe, Él quiere escuchar nuestro clamor y decirle, Señor, a Dios le gusta que seamos honestos delante de Él. Con Dios no tenemos que intentar parecer los fuertes que todo podemos, porque Él nos conoce. Nosotros podemos ir delante de Él y decirle, Señor, es que no soy capaz, Señor, es que mira en qué condición estoy. Y Jabes hizo eso, él dijo, Señor, si me dieras bendición, porque no la tengo, Señor, y ensancharas mi territorio, porque no, o sea, él reconocía que necesitaba de Dios en su vida. Y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios le dijo, no, búscate la vida, Jabes. No. Dios le dijo, si escucho tu clamor, escucho tus necesidades y te las doy. Porque Dios vio la necesidad de Jabes. Otra cosa que vemos a través de la oración es que Dios suple todas nuestras necesidades. Al orar no nos va a faltar nada, iglesia. Nosotros nos podemos poner a pensar todo lo que queremos, pero ¿tenemos todo lo que necesitamos? Porque una cosa es orar por lo que quiero y otra cosa es orar por lo que necesito. Y Jabes no está diciendo, Señor, quiero que te vengues de mi madre por ponerme ese nombre. No, Jabes está orando conforme a la voluntad de Dios. Y oró conforme a su necesidad, no a sus deseos. Cuando alguien ora conforme a su necesidad, Dios lo escucha, porque la palabra dice que Él suple todas nuestras necesidades. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. O sea, Dios le dio lo que pidió. Le suplicó, le dio sus necesidades. Aquí vemos que en la oración hay poder y que no importa lo que necesitemos, Dios nos lo va a dar. Porque Él sabe lo que nos falta, Él sabe lo que necesitamos. Dios conoce todo. Y a nosotros simplemente clamar con honestidad y con fe delante de Él, creyendo que Él puede hacerlo todo, Dios obra en nuestras vidas. Iglesia, Él quiere que crezcamos en fe, que crezcamos en oración, que estemos en constante oración, porque si estamos orando cada 8 días, no vamos a ver resultado. Si yo hablo con un familiar todos los días constantemente, si yo hablo con un amigo, con un conocido todos los días constantemente, ¿cómo no con Dios? ¿Cómo no con Dios? Y eso nos trae a otro ejemplo de la importancia de la oración. La oración debe ser constante y con fe. Estas últimas oraciones hemos visto que han sido con fe. La reina Esther, porque oró con fe creyendo que Dios le podía dar la victoria y la gracia delante del rey. ¿Pereció? No. Jabes, porque entendió que solo Dios podía suplir sus necesidades. ¿Dios las suplió? Sí. Y aunque aquí vemos que Dios les dio lo que necesitaban, no es que necesariamente cuando oremos, no es que necesariamente que uno se ponga ahí a orar a las 8 de la noche, Señor, yo quiero que mañana me despierte con sol. Quiero que mañana, Señor, sea un buen día. O sea, no. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús trajo un ejemplo, nos enseñó una oración, enseñó a sus discípulos una oración que decía que todo lo que oramos debería ser conforme a su voluntad y conforme a su reino, conforme a los principios de su reino, conforme a sus pensamientos. Dándonos a entender que si nosotros oramos que el Señor mañana nos dé una mansión, no es que nos vamos a despertar y nuestra casa se va a convertir en una mansión. No, porque su reino es eterno y todo lo que oremos delante de Él debe ser con visión eterna. Y esa oración
que Él trajo para enseñarnos que debemos orar conforme a su reino fue. ¿Cuál fue esa oración que trajo y que les enseñó a sus discípulos? Que ellos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y él qué dijo? Yo creo que todos ya no lo sabemos. El Padre nuestro, que está en Mateo 6:9. Mateo 6:9. Aunque ya creo que varios lo tendremos memorizado ya de tanto escucharlo. Mateo 6:9. Digámoslo ahí donde estamos a ver. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es una parte muy importante que Jesús le añadió a la oración. O sea, no dijo, venga a mí tus bendiciones, hágase lo que yo quiera en mi vida. No. Él dijo, venga tu reino. Dando a entender que no podríamos orar de cualquier manera. Venga tu reino. O sea, ya sabemos que el reino de Dios, ¿qué es? Su sistema de pensamiento, su justicia, su forma de pensar. O sea, venga tu forma de pensar a mi vida, ¿no? Hágase tu voluntad. O sea, cuando oramos no debemos orar conforme a lo que queremos, sino conforme a lo que Dios quiere. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos creemos que el reino es de Jesucristo? Que el suyo es el reino. Ahí dile, donde estás, dile, tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Y Jesús vino a enseñar que cuando oremos debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Orando que se establezca la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y también dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración, al orar también podemos orar que el Señor nos libre de mal. Porque si Jesús pudo vencer la cruz, Él puede librarnos de todo mal, de todo peligro. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, aquí Jesús nos estaba explicando básicamente lo que a Dios le agrada de una oración. Él le agrada las oraciones que estén conforme a su voluntad. Esas son las oraciones con poder. Esas son las oraciones poderosas. ¿Por qué? Porque son conforme a la justicia y pensamiento de Dios. Y cuando nosotros decidimos orar conforme a lo que Dios quiere, por encima de nuestros deseos, Dios escucha y responde. No estoy diciendo que que Dios necesariamente va a responderte mañana. Que ores, Señor, sáname de esta enfermedad porque por tu llaga ya has sido sanado. En el nombre de Jesús, amén. Y esperamos 3 meses y el Señor es más malo, no me ha dado lo que yo quiero. Y he orado conforme a su voluntad, como Él dice que me quiere sanar. Todo es conforme a su tiempo. Y todo es conforme a su tiempo, porque dice es conforme a su voluntad. Él lo hará cuando Él quiera. No es que de la noche a la mañana vamos a tener una transformación porque hemos pedido que el Señor nos lleve a ser esas nuevas personas en Cristo. Aunque sea la oración más bonita que uno pueda hacer delante del Señor, no es que el próximo día vamos a recibir la respuesta. La oración también lleva
Paciencia. Paciencia. Y tiene que ser constante. No es que hoy voy a orar, Señor, líbrame de todo mal en el nombre de Jesús, amén. 3 meses después, Señor, líbrame de todo mal en el nombre de Jesús, amén. 3 meses después, no. La oración debe ser constante. Y Jesús mismo dice aquí en el contexto: no hagáis pues semejante, perdón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, el que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si Dios nos está diciendo que la oración debe ser en humildad y en intimidad con Dios. No es que voy a coger la Biblia, voy a pararme afuera en la calle y voy a pararme en la iglesia y voy a orar ahí enfrente de todos. Señor, que no. A Dios le agrada esas oraciones humildes y genuinas en la intimidad con Él. Y uno de los momentos en nuestro día a día donde más debemos dedicar ese tiempo para orar es en el devocional. En el devocional debemos dedicar ese tiempo para ser honestos delante de Dios. Y la oración no tiene que ser palabras formales, no. Aunque Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él también es nuestro Padre. Y si a nuestro Padre le hablaríamos normal, a Dios podemos hacerle lo mismo. Él es nuestro amigo también. Podemos ser honestos con Dios. El Señor quiere romper esas barreras de temor. Podemos ser honestos con Dios, sin temer, porque Dios solo quiere escuchar nuestras voces. Él quiere escuchar, aunque sea apenas contarle cómo nos sentimos sobre lo que alguien nos hizo. Dios quiere escucharnos. Él le gusta escuchar a sus hijos y a sus hijas. Y no tiene que ser una oración de 100,000 palabras, no. Apenas hablando con Dios. Señor, ayer una persona me hizo esto y no me gustó, Señor. Ayúdame a perdonar a esta persona. Apenas una oración así. El Señor quiere escucharnos y que sean constantes. La palabra dice orad sin cesar. Orad sin cesar, ¿qué significa? Orar sin parar. Y el mismo Jesús enseñó una parábola que nos enseñaba a orar constantemente. En Lucas 18:1. Lucas 18:1. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. O sea, aquí mismo ya nos está introduciendo. Orar siempre y no desmayar. Y diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, dijo, esta viuda oraba, esta viuda estaba clamando por sus necesidades delante del juez. O sea, clamando delante del juez que le haría justicia de su adversario. Y el juez al principio dijo que no, o sea, vete de mi vista. Él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, él dijo, como esta no me para de suplicar, no me para de decir todos los días, me viene a mí,
sabe que se lo voy a dar para que no me esté molestando. O sea, que la oración constante va a hacer que Dios Dios nos va a escuchar y nos va a responder. La respuesta no siempre va a ser sí, iglesia. Las respuestas siempre van a haber 3 respuestas de parte de Dios en nuestras oraciones. Sí, no o espera. Esas son las 3 respuestas. Si es conforme a su voluntad, sí, pero no es que te lo voy a dar mañana, espera. Si no es conforme a tu voluntad, no te conviene. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Y algo que Dios hace también con nosotros presentamos delante de Él, porque esta viuda decidió ir delante del juez, ¿no? Que le hiciera justicia en frente de su adversario. Y Dios muchas veces cuando nosotros lo pedimos, Él nos da gracia en frente de las autoridades. Sea jefe, sea jefa, sea quien sea, nos da gracia delante de las autoridades, sea profesor, sea quien sea. Dios es el que delega esa autoridad a esas personas. Es el principio de autoridad. Dios delega su autoridad hacia otros. Si quieres saber más en profundidad, les recomiendo ir a la escuela bíblica. Promoviendo ahí un poquito, que sí es más importante. Pero Dios delega su autoridad y Él nos da gracia delante de las autoridades a nosotros presentarlo delante de Él. Presentarlo, o sea, orar delante de Él, decirle a Él. Y Él nos manda, como hizo esta viuda, a orar constantemente. La oración no puede ser una vez y ya se acabó. Una vez y amén. No. Cuando podamos orar y orar y orar. Han habido muchas veces que como iglesia hemos orado constantemente. En este ayuno ha habido mucha oración y Dios ha ido revelando su verdad, ha ido rompiendo cadenas, ha ido mostrando, trayendo a la luz lo que estaba oculto. Hemos visto a Dios hacer eso a través de este ayuno. ¿Pero por qué? Porque hemos estado en constante oración. Y al estar en constante oración, Dios revela su verdad. Dios saca de lo oculto a la luz. Dios va revelándose progresivamente. Otra cosa es escuela bíblica. Va revelándose progresivamente. O sea, que nosotros al orar y estar en comunión con Dios, Dios va hablándonos a nosotros. No es necesariamente que yo le digo todas las palabras a Dios y ya está. Él nos habla. Él nos habla a nosotros. Y ese juez decidió darle esa justicia a la viuda. ¿Pero por qué? Porque oró constantemente. El Señor hoy nos dice, no desmayes esa situación que estás pasando. No desmayes, no pares. Sigue orando, porque el Señor te va a dar la victoria. Créelo ahí donde estás. Dile, Señor, tú me vas a dar la victoria. Señor, tú me vas a dar la victoria sobre esta situación. Señor, tú me vas a dar la victoria. Decláralo. Señor Jesús, tú me vas a dar la victoria. Y por último, quería leer este versículo de Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, nosotros al clamar a Dios, Él nos va a responder, Él nos va a hablar, y nos va a enseñar cosas grandes, los planes que Él tiene para nosotros, el propósito que Él tiene para nuestras vidas, y ocultas que tú no conoces. Él va a revelar su verdad. Y Él quiere que crezcamos en oración. Él quiere que crezcamos en fe, que podamos orar con fe y convicción, creyendo que no importa la situación, Dios tiene el control. Y ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a ser esas personas que están en constante oración, en constante comunión y comunicación con Dios.